Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a esta nuestra campaña Enseñanzas del Nuevo Testamento. Estamos ya en esta sexta semana de nuestra campaña, meditando, aprendiendo un poco sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, el acontecimiento de Pentecostés, la vida de San Pedro, las primeras comunidades que se fueron creciendo, acrecentando, llevando este evangelio, esta buena nueva de salvación hasta los últimos rincones de la tierra. ¿Okay? De nuevo, libro Hechos de los Apóstoles. Después de los evangelios, ahí podemos leer, meditar, aprender un poco más cómo la iglesia pues fue creciendo y se fue proclamando y se fue expandiendo con la conversión de las personas y claro, el bautismo también. En esta enseñanza, la número 6, quiero hablar sobre el Espíritu Santo en la misión entre los paganos. Okay, entonces, de nuevo, está por un lado el pueblo judío, el pueblo elegido, los judíos, sabemos ya, y por otro lado, los paganos, aquellos que no son judíos. Entre esos paganos, pues estamos también nosotros, porque yo no soy judío. Okay, entonces, cómo el Espíritu Santo se llevó también, claro, al judío primeramente, pero también, claro, se abrió después a los paganos, o a decir a toda la gente, a toda la humanidad. ¿Okay? Después del bautismo de los primeros paganos, administrado por orden de Pedro en Cesarea, en la casa del centurión Cornelio, el apóstol se detuvo algunos días entre aquellos nuevos cristianos a invitación suya. Hechos 10:48. Entonces Pedro ahí pues, tiene una visión, no quiero entrar en detalle en esa visión, y bautiza a este centurión Cornelio. ¿Okay? Él no es judío, era pagano. Entonces ahí está comenzando, el Espíritu Santo le empuja, le impulsa, le dice, tienes que bautizarlo y a su familia y dale por ahí. Eso no agradó a los apóstoles y a los hermanos que habían permanecido en Jerusalén, quienes le reprocharon por ello a su regreso. Pues, ¿qué pasó? Pues en eso no quedamos, ¿por qué hiciste eso? Hechos 11:3. Entonces, de nuevo, está esa fricción y Pedro pues tiene que decirles la experiencia que tuvo. Pedro, en vez de defenderse de esa acusación, prefirió explicarles punto por punto, las razones, el por qué lo bautizó, como había sucedido todo. Hechos 11:4. De modo que los hermanos procedentes del judaísmo pudieran valorar toda la importancia del hecho de que también los gentiles, los paganos, habían aceptado la palabra de Dios. Hechos 11:1. Por tanto, les puso al corriente de la visión que tenía en Jope, de la invitación de Cornelio, del impulso interior procedente del Espíritu Santo para que superara toda duda. Hechos 11:12. Y finalmente de la venida del Espíritu Santo sobre los que se hallaban presentes en la casa del centurión. Entonces ya Pedro pues les va a explicar y les va a decir. Para concluir así su relación, dice, me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor Jesús. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les había concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Hechos 11:16-17. Según Pedro, esta era la verdadera cuestión y no el hecho de haber aceptado la hospitalidad de un centurión proveniente del paganismo, cosa insólita y considerada ilegítima por los cristianos de origen judío de Jerusalén. ¿Okay? Es hermoso constatar la eficacia de la palabra de Pedro, ya que leemos en los Hechos, al oír esto se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo, así pues, también a los gentiles les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Entonces de nuevo está, tanto los apóstoles pues aceptaron las palabras de Pedro, como él había ido por el Espíritu Santo a bautizar a Cornelio y bueno, su familia y todo eso. Y por eso se alegraron, como ellos también, los paganos, eran llamados por Dios a esa conversión. Ahora detengámonos a considerar cómo Pedro prosigue por el camino iniciado con el bautismo de Cornelio. Aparecerá de nuevo que es el Espíritu Santo quien guía a los apóstoles
en esta dirección. De nuevo, siempre el Espíritu Santo, el santificador, está orientando, está empujando, está iluminando, está guiando como si tomara las riendas del carro y dale por aquí, dale por allá. Y es el Espíritu Santo el gran maestro, el que nos va a santificar, nos va a transformar. Dejémonos tocar, dejémonos iluminar, dejémonos quemar por el Espíritu Santo también nosotros. Cuando a veces nos pida, nos inspira, nos diga por aquí, por acá, por allá, pero hagámoslo de verdad. Si es el Espíritu Santo quien de verdad vive en nosotros, tiene que manifestarse en nuestra vida. Y tenemos que hacer la prueba también, llamarlo, invocarlo, clamarlo, decirle cada día, cada tarde, cada noche, cada momento de nuestra vida. Invocar al Espíritu Santo para que Él también me santifique cada vez más. Los hechos nos dicen que los convertidos de Jerusalén, que se habían dispersado cuando la tribulación originada por la muerte de Esteban, realizaban una labor de evangelización en los lugares donde se habían establecido, pero sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Ahí está, los judíos por un lado y los paganos por el otro. Entonces ahí solamente iban para los judíos. Si eres pagano, pues no, nada, ni del hello, chao, chao, y nada. Yo voy con mis judíos. Entonces, claro, poco a poco se tiene que ir abriendo a los paganos como lo hizo Pedro. Sin embargo, algunos de ellos eran ciudadanos de Chipre y de Cirene. Tras llegar a Antioquía, capital de la Siria, comenzaron a hablar también a los griegos, es decir, a los no judíos, y les anunciaban la buena nueva del Señor Jesús. Entonces ahí está de nuevo, en Antioquía, pues ya la comunidad se estaba evangelizando también a los griegos, es decir, a los paganos. La mano del Señor estaba con ellos y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. Entonces la mano de Dios, el poder del Señor estaba con ellos y claro, habían aceptado la fe, se habían bautizado, se habían convertido y claro, estaban reunidos siempre para la oración, para la comunión, para la fracción del pan, ¿okay? Como lo hacían la primera comunidad. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Hechos 11, 20, 22. Entonces vemos ahí, pues Bernabé, pues ahí está también como que echando ojo en Antioquía, a ver cómo está el negocio, cómo están portando, cómo va todo aquí, ¿verdad? Es una especie de inspección. Ay, chiquitín, ya le llegó la ley, ¿verdad? Ya le llegó. Vamos a ver cómo están portando aquí, cómo está el negocio, ¿verdad? Y va Bernabé a checar el negocio, a ver cómo va todo. Por ser la comunidad originaria, se atribuía la tarea de vigilancia sobre las demás iglesias. Hechos 8:14, Hechos 11:1 y Gálatas 2:2. Entonces un poquito de inspección decidida por la comunidad de Jerusalén. A ver cómo va todo. Bernabé se dirigió a Antioquía y cuando llegó Bernabé, vio la gracia de Dios y se alegró y exhortaba a todos a permanecer con un corazón firme, unidos al Señor, porque era un hombre bueno. ¿Quién? Bernabé. Lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice, una considerable multitud se agregó al Señor. Entonces de nuevo está esa palabra, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo y de fe. Partió para Tarso en busca de Saulo, y en cuanto le encontró, le llevó a Antioquía. Entonces Bernabé va a Tarso, va a buscar a Saulo, y lo agarró y le dice, vámonos a Antioquía a darnos una vueltecita, a ver cómo está el negocio por allá. Estuvieron juntos un año entero en la iglesia y adoctrinaron una gran muchedumbre. Es en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Hechos 11, 24 al 26. Entonces de nuevo ya Bernabé pues está con Pablo, con Saulo, y ya pues de nuevo hacen pareja ellos para predicar, para llevar esta buena nueva. Y ahí se quedan, claro, evangelizando en la enseñanza de los apóstoles, predicando para que pues mucha gente se vuelva a Dios. Es otro momento decisivo para la nueva fe fundada en la alianza en Cristo, crucificado y resucitado. Incluso la nueva denominación de cristianos manifiesta esa solidez, esa roca del vínculo que une entre sí a los miembros de la comunidad, cristianos, somos cristianos, seguidores de Cristo. ¿Okay? Qué importante, es ahí en Antioquía, donde comienza.
El Pentecostés de los paganos, iluminado por la predicación y por el comportamiento de Pedro, lleva progresivamente al cumplimiento el anuncio de Cristo acerca del Espíritu Santo. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a ustedes. El afirmarse del cristianismo bajo la acción del Espíritu Santo lleva a cabo con evidencia la creciente glorificación del Señor Jesús. En el cuadro de las relaciones entre la iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén, hemos visto entrar en escena a Saulo de Tarso, llevado por Bernabé a Antioquía. Los hechos nos dicen que estuvieron juntos un año entero en esa iglesia y adoctrinaron a una gran muchedumbre. Entonces, de nuevo, ya Saulo entró en esa experiencia, en esa conversión, en ese retiro de ser perseguidor de los cristianos a predicar a Cristo. Predicar la buena nueva del Señor Jesús. Poco después añaden que un día, mientras estaban celebrando el culto del Señor, en ayuno y oración, dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Se van por ahí ahora sí, váyanse a predicar, váyanse a proclamar, váyanse a llevar esta buena nueva. ¿Quién? Ahí está, Bernabé y Saulo. Hacen oración, hacen ayuno, les imponen las manos, los ungen y los envían. Entonces ahí está de nuevo la presencia del Espíritu Santo. Ellos, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucía y de allí navegaron hasta Chipre. Conviene recordar que Chipre era la patria de Bernabé. La vocación y la misión de Saulo junto a Bernabé se delinea de esta forma como querida por el Espíritu Santo, el cual abre así una nueva fase de desarrollo en la vida de la iglesia primitiva. Entonces el libro de los Hechos ahí narra la conversión y claro, el envío y la proclamación y el crecimiento de la iglesia. Es conocida la historia de la conversión de Saulo de Tarso y su importancia para la evangelización del mundo antiguo, afrontada por él con toda la fuerza y el vigor de su alma gigantesca, cuando de Saulo se convirtió en Pablo, el apóstol de las naciones. Hechos 13:9. Entonces, ya conocen muy bien la conversión de Saulo, ¿no? Cuando iba camino a Damasco y ve esa gran luz y la voz de Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Como él tuvo esa transformación, esa conversión grande, fue cegado por esa luz. Ya después estuvo en oración, en silencio, fue bautizado, recobró las fuerzas y bueno, pues ahí está. Dios lo utilizó como un instrumento para proclamar, para llevar este mensaje de salvación. Aquí recordaremos solo las palabras que le dirigió al discípulo Ananías de Damasco, cuando por orden del Señor fue a encontrar en casa de Judas, en la calle recta, al perseguidor de los cristianos espiritualmente transformado por el encuentro con Cristo. Según los hechos, fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bueno, pues ahí está de nuevo la imposición de las manos, el que sea lleno del Espíritu Santo y así él pueda proclamar. De hecho, Saulo recobró la vista, enseguida comenzó a dar testimonio en las sinagogas, primero en Damasco, demostrándoles que aquel era el Cristo. Hechos 9:22. Luego en las de Jerusalén, presentado por Bernabé, iba y venía predicando valientemente en el nombre del Señor y discutiendo con los helenistas. Luego ya estaba dando caña y estaba predicando, estaba avanzando y dar para acá, dar por todos lados. Predicar con valentía, de nuevo. Cuando el Espíritu Santo llena un alma, pues se van los miedos, se van los temores, se va la tristeza, se va todo. Y hay que dejarnos claro, llenar, tocar, como Pablo, como Pedro, como los apóstoles, llenos del Espíritu Santo. Estos judíos helenistas, violentamente opuestos a todos los propagandistas cristianos, se encarnizaron especialmente contra Saulo hasta el punto de intentar matarlo. Ya le querían matar al pobrecito. Luego,
caliente, ya lo querían perseguir. Los hermanos, al saberlo, lo llevaron a Cesarea, le hicieron marchar a Tarso. Es aquí donde irá a buscarlo Bernabé para llevarlo a Antioquía. Ya sabemos que el desarrollo de la iglesia en Antioquía, debido en gran parte a la afluencia de los griegos que se convertían al evangelio, había suscitado el interés de la iglesia de Jerusalén, al que sin embargo, incluso después de la inspección de Bernabé, había permanecido cierta perplejidad acerca de la medida tomada al admitir a los paganos al cristianismo sin hacerlos pasar por la vía de Moisés. Entonces, para el judío, pues claro, venían desde la antigua alianza, el Antiguo Testamento, la circuncisión, las promesas, las alianzas, todo. Para el pagano, que no es judío, pues ¿cómo le hacemos? Entonces ahí tienen que discutir, tienen que ponerse de acuerdo entre pues, esas dos realidades, ¿verdad? Tanto el judío como el pagano. De hecho, en un momento determinado bajaron algunos a Antioquía de Judea que enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Pues cuña, ya se armó la gorda aquí. Si no se circuncidan, no hay nada. Nanay. Entonces ahí está esa agitación, esa discusión no pequeña entre Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé, algunos de ellos, subieran a Jerusalén con los apóstoles, los presbíteros, pues para analizar el asunto. A ver, pues hablando se entiende la gente. ¿Qué hacemos? Pues ¿los circuncidamos o no? Si la circuncisión era una alianza para el judío. Si uno quería permanecer al pueblo judío, pues tenía que circuncidarse. Así es. Si quiere ser judío hay que circuncidarse, si no, no. Entonces, claro, había fricción entre esta discusión, que aquellos llegaron a Antioquía y hizo un alboroto. Hay que circuncidarse, si no, no se van a salvar, cuña. Entonces ahí está de nuevo, van a Jerusalén, Pablo y Bernabé, y ya exponen el problema fundamental, que tocaba la esencia misma del cristianismo como doctrina y como vida fundada sobre la fe en Cristo, y su originalidad e independencia del judaísmo. ¿Okay? El problema pues quedó resuelto, ya se arregló el asunto. Ya desde el inicio hay un concilio que se llama Concilio de Jerusalén. Se le suele llamar así. Los apóstoles, los presbíteros, bajo la acción del Espíritu Santo. Narran los hechos que después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos míos, ustedes saben que ya desde los primeros días me eligió Dios entre ustedes para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones en la fe. Era el momento trascendental de la toma de conciencia del Pentecostés de los paganos en la comunidad madre de Jerusalén, donde se hallaban reunidos los máximos representantes de la iglesia. Está en todo su conjunto, se daba cuenta de que vivía y se movía llena de la consolación del Espíritu Santo. Sabía que no solo los apóstoles, sino también los demás hermanos habían tomado decisiones y realizado acciones bajo la moción del Espíritu Santo, como por ejemplo Esteban, Bernabé y Saulo. Pronto conocería un hecho aquecido en Éfeso, donde había llegado Saulo convertido en Pablo, narrado así por los Hechos. Mientras Apolo, otro predicador evangélico, estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazaste la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir ni siquiera que existe el Espíritu Santo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. La comunidad de Jerusalén sabía por consiguiente que aquella especie de epopeya del Espíritu Santo estaba realizándose a través de muchos portadores de carismas y de ministerios apostólicos. Pero en aquel primer concilio se produjo un hecho eclesiástico institucional, reconocido como determinante para la evangelización del mundo entero,
gracias a la íntima conexión entre la asamblea presidida por Pedro y el Espíritu Santo. Dice en ese concilio sobre la fricción que había en Antioquía. De hecho, los apóstoles comunicaron las conclusiones que habían llegado y las decisiones que habían tomado, con una fórmula muy significativa. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Pues ahí está. Entonces ya se ha decidido, se ha saldado la cuestión. Entonces ya los paganos pueden ya, claro, no es necesario la circuncisión, ya con el puro bautismo, ya ellos ya podrán salvarse, claro, con la fracción del pan, la comunión, la fe, las oraciones, los sacramentos, pero ya no es necesario que el pagano se circuncide. Por eso dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Era la expresión de su plena conciencia de actuar bajo la guía de este Espíritu, de la verdad que Cristo les había prometido. Ellos sabían que recibían de Él el prestigio que hacía posible tomar aquella decisión y la misma certeza de las decisiones tomadas. Era el Paráclito, el Espíritu de la verdad, quien en este momento hacía que el Pentecostés de Jerusalén se transformase cada vez más también en el Pentecostés de los paganos. Así la nueva alianza de Dios con la humanidad en la sangre de Cristo se abría hacia todos los pueblos y naciones hasta los extremos confines de la tierra. ¿Ok? Pues bien, queridos hermanos, claro que hay tanto que aprender, tanto que decir, ¿verdad?, sobre esta enseñanza, sobre el Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en las primeras comunidades, cómo pues fueron creciendo, se fueron desarrollando, se fueron transformando, se fueron iluminando, guiando, ¿no? Y sobre todo, claro, tanto para el pueblo elegido, que era importante aceptar la fe en Jesús, aceptar la iglesia, aceptar a Pedro, los apóstoles, pero también a los paganos, es decir, a toda la humanidad, todos nosotros, que no somos judíos. Y ya, claro, por el bautismo, pues ya recibo ser hijo de Dios, ser templo del Espíritu Santo, miembro de la familia de Dios, y ya, claro, los otros sacramentos, la penitencia, la comunión, la Eucaristía, la confirmación, pues ya me dan, claro, el soporte, la fuerza espiritual, la gracia para vivir de verdad como hijos de Dios. Pues pidamos al Señor esta gracia de seguir creciendo en la fe, en el amor a Dios nuestro Señor y dejarnos, claro, guiar, iluminar por esta presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que realmente sea algo que me toque, me sane, me transforme, me llene, me consuele y que yo pueda también, claro, dar testimonio de Jesús en el mundo. Os voy a concluir dando mi bendición. Pues derrama Jesús esta bendición sobre estos hijos tuyos para que también se dejen guiar, transformar, sanar, consolar por el Espíritu Santo, para que ese fuego divino, fuego que arda en nuestros corazones, pueda ellos llevar su palabra, llevar su mensaje a sus familias, a sus comunidades, a sus seres queridos especialmente, y que puedan vencer todo miedo, toda tristeza, todo desaliento, sino que dejemos que el Espíritu Santo, como obró con los apóstoles, como obró en María Santísima, que también pueda obrar en cada uno de nosotros. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.